muy buena información para los beneficiarios de SNAP EBT. Es cierto que la lucha por llegar a fin de mes es una realidad para muchos estadounidenses, cuando los cupones de alimentos del programa de SNAP no son lo suficientes. Puede ser desesperante buscar alternativas para cubrir las necesidades básicas. Afortunadamente existen recursos, existen programas disponibles. Todo esto para ayudar con esta situación. Una opción puede ser buscar programas de asistencia alimentaria adicionales que estén dentro de tu área local, como ser los bancos de alimentos, comedores comunitarios o programas de distribución de alimentos. Estos recursos pueden proporcionar alimentos adicionales para complementar a los cupones de alimentos. Por ello, el día de hoy vamos a explicarte las alternativas a los beneficios de SNAP en los Estados Unidos, cómo podemos aumentar los beneficios si es que los cupones de alimentos no son lo suficientes. Una de las experiencias más aterradoras es no tener suficiente dinero para comprar necesidades esenciales, como vivienda, alimentos o atención médica. Desafortunadamente, esta es la terrible situación que millones de estadounidenses tienen que enfrentar cada mes mientras luchan por llegar a fin de mes. A pesar de que el gobierno federal ofrece el programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como beneficios de SNAP, muchos todavía no tienen suficiente dinero para cubrir sus gastos de la vida diaria. Por esta razón, queremos sugerirte otras alternativas a los beneficios de SNAP si es que enfrentas una situación desafiante. No es ningún secreto que los alimentos y los comestibles se han visto especialmente afectados en estos últimos años por la inflación. Hay otros recursos que están disponibles para ayudarte a llegar a fin de mes si es que tus beneficios de SNAP no cubren tanto como antes. Pero ¿cuáles son estas alternativas? Para empezar, tenemos la asistencia alimentaria de emergencia. Esta está disponible para los residentes de la mayoría de las grandes regiones urbanas e incluso para pequeños asentamientos rurales. Alternativamente, puedes intentar contactar con el centro comunitario, como la oficina de distrito de parques, la oficina de alcalde o oficina del consejo local. Puedes consultar con el Departamento de Salud y de Servicios Humanos local sobre cualquier programa de asistencia alimentaria que tengas de emergencia disponibles. Increíblemente, aquí también pueden entrar las iglesias que estén cercanas, tarjetas de regalo de Costco para poder tener aparatos electrónicos antiguos. Puedes obtener tarjetas de regalo de Costco entregándole a un operador del club de almacén cualquier dispositivo funcional que sea más antiguo al que tenga acceso y que de este modo cumpla con los requisitos de elegibilidad. El programa de intercambio tiene requisitos, obviamente, al igual que tiene restricciones mínimos. Pero si realmente lo necesita, puede valer la pena comprar alimentos en cantidad. También se puede acceder al programa Trade Up de Costco en su sitio web, el cual está dirigido por una empresa asociada llamada Fobio. Puede utilizar aplicaciones de reembolso. Con una aplicación de recompensa gratuita como es el Fetch, puede tomar fotografías de sus recibos, puede acumular puntos, los cuales pueden canjearse por tarjetas de regalo en otros minoristas. Usa estos puntos para canjear tarjetas de regalo en tiendas de comestibles como Walmart o Target, donde puede usar tu tarjeta para pagar alimentos y prácticamente recibir comida gratuita. Vea qué marcas o tiendas le permiten ganar más puntos más rápidamente, lo cual te va a permitir recibir comida gratis antes consultando el área de ofertas especiales de la aplicación. Otra opción disponible que no muchos ofrecen, no muchos aprovechan, mejor dicho, es visitar el jardín comunitario. Y es que increíblemente aquí se puede obtener frutas y verduras gratis. Puedes registrarte en una parcela personal, puedes obtener suministros como semillas o herramientas si están disponibles y puedes cultivarlo. La mayoría de los huertos comunitarios ofrecen una gran cantidad de alimentos gratis al final de la temporada de crecimiento. A menudo, conocido como la época de cosecha, incluso si no tienes el tiempo ni los recursos para cultivar tus verduras. Si tiene algo de tiempo libre, existen varias formas de utilizar cupones, programas de fidelización, sistemas de recompensa para recibir alimentos o productos gratis.
También puede utilizar una aplicación telefónica, una circular semanal o un folleto de cupones para acceder a los programas de fidelización o recompensas que ofrecen la mayoría de las tiendas de comestibles y establecimientos de comida rápida. Con frecuencia se le envían notificaciones de ofertas como eventos de BOGO, donde compra uno y obtenga otro gratis, o otros tipos de descuentos. Una opción muy interesante es una asistencia financiera complementaria a los beneficios de SNAP. Como bien sabemos, los beneficios de SNAP lo ayudan a pagar los alimentos, pero se deben abordar otros gastos mensuales para que su hogar pueda llegar a fin de mes. Por ejemplo, gastos como la factura de calefacción, electricidad, servicios públicos, internet, son temas cruciales para su bienestar financiero y de salud. Pero ¿cuáles pueden ser exactamente este tipo de asistencias complementarias al SNAP? Tenemos la asistencia de energía para hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, puede ayudar a las familias a reducir sus gastos de energía. Puede comunicarse con el LIHEAP Clearinghouse y obtener un poco más de información. Otro es el programa de asistencia de agua para hogares de bajos ingresos, el cual ofrece ayuda financiera a familias para ayudarles a pagar facturas de agua y alcantarillado. Del mismo modo, puede comunicarse con este programa local o con su contacto tribal para obtener más información sobre este programa conocido como LIHWAP. Y luego tenemos uno de los más conocidos, que es el Programa de Conectividad Asequible. Es un programa a nivel federal de Estados Unidos que ayuda a numerosos hogares de bajos ingresos a poder tener electrodomésticos como computadoras, tabletas o hasta pagar servicios de Internet. Ahora bien, muchos beneficiarios toman la idea de mudarse a otro estado para que les alcance sus beneficios de SNAP con los alimentos, ya que muchos estados difieren mucho en los costos y la inflación. Pues bueno, el mes de mayo inició y con ello también la entrega de beneficios de SNAP. Cada estado otorga este beneficio, el cual previamente se lleva a cabo mediante cupones. Pero ahora, de un tiempo hacia acá, se reparte mediante una tarjeta para cada uno de los estados y los beneficiarios que apliquen para este programa. Lo cierto es que ante la implementación de estas tarjetas para el beneficio EBT que otorga la USDA, solamente aplica para el estado en el cual tú te hayas dado de alta. Por lo que en caso de que te mudes a otro estado, se deberá seguir al pie de la letra una lista de pasos para poder continuar con el beneficio en otro estado. Como cada estado cuenta con su tarjeta de beneficios de SNAP, la tarjeta que usted recibió en un inicio como parte de este programa ya no va a ser válida, por lo que todos aquellos que se vean en esta situación de cambiarse a un estado deberán de cumplir con los requisitos para hacer su transferencia de beneficios. El primer paso es cancelar las estampillas de comida en el estado en el cual usted originalmente se dio de alta en el servicio. Una vez llevado a cabo este proceso, en el nuevo estado de residencia se deberá presentar un nuevo trámite por primera vez para el SNAP. Una vez realizado este proceso, se deberá entregar la documentación requerida y en especial una carta de cancelación del servicio en el estado anterior, para así poder recibir la autorización y llevar a cabo su nueva solicitud en línea o bien de manera presencial para activar el nuevo SNAP. Ya cumplido todos los requisitos, vas a recibir posteriormente a domicilio la nueva tarjeta EBT para los beneficios de SNAP, la cual se activa y posteriormente puedes usar en tu nuevo estado.